La Alcazaba se sitúa sobre una colina que hasta bien avanzado el siglo XIX tenía el mar casi a sus espaldas. Cuando entre los siglos VI y VIII a.C., los fenicios fundaron la ciudad de Málaga. Tuvieron en cuenta las dos ventajas que esto suponía. Su altura posibilita la defensa de la ciudad y los barcos podían encontrar a su alrededor un puerto natural. Hay una larga historia hasta que en el periodo musulmán de Málaga se edifica la Alcazaba en forma cercana a la que tenemos hoy, y casi un milenio más hasta nuestros días. Son casi 3 milenios. Lo que tenemos hoy, la Alcazaba musulmana de entre los siglos XI y XV, en cierta forma reinterpretada por las reconstrucciones de mediados del siglo XX, no es más que un fragmento de esta historia que aún guarda mucho de sus secretos en las laderas de la colina. Para entender la Alcazaba hay que comprender las funciones internas de sus diferentes partes y muy especial su papel respecto a la ciudad a la que a lo largo de la historia defiende, domina, representa y por la que en los últimos siglos es invadida. La Alcazaba ha sido el testigo más constante de la ciudad a la que ha visto crecer y entenderse, pero también en ocasiones empequeñecerse y casi desaparecer. El conocimiento de la fortaleza musulmana avanza con las nuevas investigaciones unidas a su conservación. Para hacerlo se utilizan todo tipo de medios, obras literarias y documentos de la época, inscripciones árabes, estudios sobre los tipos de material constructivo utilizado, incluyendo su análisis físico, químico y los tipos de torres, arcos, capiteles, puertas, planta de los edificios. Málaga es sin lugar a dudas una ciudad de origen fenicio. Es muy posible que el primer asentamiento se produjera aquí en la colonia, para más tarde extenderse en dirección a la actual catedral, como prueban los restos más importantes encontrados hasta el momento, los del Palacio de Buenavista. Los vestigios que se han ido hallando y los que están por descubrir alrededor de la Alcazaba nos hablan de una enorme riqueza de restos y cultura. Así solo en la ladera que mira al mar, en la zona llamada de los Campos Elíseos, se ha excavado un cementerio que nos habla de la muerte de sus habitantes y cómo los viejos elementos fenicios y cartagineses perduraron y se mezclaron en época romana. También se encontró una villa bajo imperial romana en Puerta Oscura, que nos habla de la vida de las élites, varios siglos después de un mundo en profundos cambios y crisis. Y un poco más allá, en el antiguo edificio de correos, se ha excavado muros fenicios contemporáneos de los de la ciudad misma. Quizás marca el límite del puerto. Justo a su lado se han encontrado piletas romanas de salazones de pescado llamada garuna. La ciudad de Málaga continúa existiendo a través de los siglos y se vio incluida en los imperios romanos y bizantino y en el reino visigodo hasta la invasión musulmana del 711 después de Cristo. Es muy probable que la propia existencia de la Alcazaba fuera una de las razones de esa continuidad. Así sabemos que a lo largo del siglo VI a.C. otras ciudades fenicias cercanas desaparecieron, quizás porque no contaron con sus posibilidades defensivas.
Es muy posible también que después de esa invasión y en la fase de crisis que sigue fuera, de nuevo la Alcazaba sería el único lugar donde habitaran los pocos habitantes de la ciudad que quedaban en ella. La colina que hoy ocupa la Alcazaba era mucho más que una fortaleza. Durante buena parte de la antigüedad es muy probable que Málaga tuviera dos barrios, el de la Alcazaba y el de la zona baja, bien conectados con casas y calles que las unían. En la ladera que da a la ciudad se encuentra el Teatro Romano. Aquí se encontraron, entre otros restos, objetos caídos de la colina en épocas anteriores y posteriores, de forma que toda la historia del Mediterráneo y de sus intercambios comerciales y culturales están representadas en los hallazgos del Alcazaba. Es muy posible que en la zona donde confluyen ambas laderas se encontrase el puerto principal fenicio y romano, lo que hace que no sea de extrañar que al excavar los cimientos del edificio de la aduana en el siglo XVIII aparecieran también todo tipo de restos arqueológicos romanos. Cuando se edifica la Alcazaba en el siglo II después de Cristo, domina la función defensiva otra vez. Para entonces han pasado 3 siglos de Málaga musulmana y del uso de la colina. Ahora, a esa función de defensa de la ciudad se añade la de asegurar y reafirmar el poder de sus dirigentes. El tenso contexto político y militar de la época, con luchas civiles y enfrentamientos de los diferentes reinos musulmanes entre ellos, y con los reinos cristianos, explica su imponente construcción y además el despeje de las colinas próximas para su mejor defensa.